buenas tardes. Es una suerte tenerles, es un placer poder comunicarnos, poder darle un repaso a la actualidad durante una horita. Son las, para ser exactos, porque ya saben que los programas en vivo tienen algo especial. Los 5 no, los 7 sentidos, si los tuviéramos, son infinitamente más gratificantes que los programas grabados. Y esto es en riguroso directo, República de la Verdad, una iniciativa, una idea que nace del corazón y la cabeza de Loreni Solano, a la cual le enviamos un abrazo y que conjuntamente todo su equipo, en el cual me encuentro, soy Carmen Borja, tenemos a bien participar y hacer un grupo homogéneo para llevarles a ustedes ese sentir, esa preocupación, esa reflexión que intentamos hacer cada tarde, todo lo que acontece en nuestro barrio, comunidad, ciudad, provincia, isla, media isla y mundo. O sea, imagínense si tenemos que charlar sobre la actualidad. Hoy tenemos temas candentes como, ya saben que Leonel convoca a rechazar hoy la reelección frente al Congreso, Montás lanza la candidatura presidencial, tenemos que hablar de cómo ganó Brasil. Qué equipazo, madre mía. Y tenemos que hablar de muchas otras cosas, pero también tenemos que hacer, como siempre, esa campaña de concientización en la cuestión agua. Ya están viendo ustedes la sequía, el calor, el bochorno que hace y lo que tenemos que hacer para combatirlo porque realmente no llueve. Entonces yo quiero que vean ustedes unas fotos que gracias al equipo, a todos los que tenemos aquí, más los que tenemos arriba en realización, nos van a mostrar. La CAS ha llevado una charla a las personas, a los niños de Cristo Rey, una charla sobre el uso eficiente del agua potable a estos niños. Participantes aprendieron cómo ahorrar el preciado líquido en sus entornos y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, a través de su división de educación, continúa con las charlas educativas y formativas sobre el uso eficiente y ahorro del agua potable, manejo de aguas residuales y pago del servicio. La actividad informativa, fíjense cuánta gente, se realizó en la Escuela Filadelfia del capitalino sector Cristo Rey y contó con la participación de 103 niños, junto al personal docente del plantel, a quienes les distribuyeron útiles escolares y propaganda alusiva a la institución. En la charla, el director de Educación, ahí lo tenemos, Oliver Germán, y la facilitadora Lucía de la Rosa Rivera, juramentaron a los participantes como, qué bonito, vigilantes del agua, para accionar en sus hogares y en su comunidad. El encuentro fue coordinado por los promotores sociales de la Corporación Ramón Hidalgo, José Manuel de la Cruz, Osvaldo Brasil e Ibeliz Moreno. Realmente esto es de elogio, esto es algo que se debería de hacer en todos los colegios, en todos los barrios, en cualquier sitio donde realmente nos pueda llegar este mensaje, ya que nos afecta a todos. No es una cuestión ya de decir, yo vivo en una buena zona, a mí no me va a faltar el agua. Esa no es la actitud. Desde donde vivamos, aunque de la llave salga un gran caudal, esto se va a acabar porque no tenemos agua, porque las presas están quedando secas, porque no llueve y porque realmente es un bien escaso. Y esto tenemos nosotros que cuidarlo desde el fregado de un plato, de cerrar la ducha cuando nos estemos bañando y no nos haga falta esa cantidad de litros que se van, de el cuidado al lavar los coches, el cuidado al regar los jardines, todo eso, esas acciones que nosotros no nos damos cuenta diarias y esa educación que le tenemos que llevar a los menores para que sepan que sigue siendo un bien escaso. Así que, dicho esto, vamos a continuar hablando, por ejemplo, de el tema tan tremendo que ustedes lo llevarán todo el día escuchando, pero que un repaso por lo menos tenemos que hacer de lo que dice Leonel del laborantismo en la sombra tras la reforma, ¿no? Se espera que hoy Danilo Medina baje línea a seguidores. Nosotros también tenemos imágenes del panorama político que está haciendo cuenta regresiva y crucial, porque realmente el expresidente, ahí lo tenemos, Leonel, reveló ayer en una asamblea de su grupo político que hay un laborantismo en la sombra que busca captar legisladores para modificar la Constitución de la República, que vaticino será un proceso forzoso, por lo que a partir de este lunes se va a arreglar la lucha frente al Congreso Nacional con la firma de un libro en contra de una nueva reforma.
Será un proceso forzoso, dice. Hay interés de captar legisladores de partidos de la oposición que están en desacuerdo. Sus direcciones políticas han expresado su desacuerdo total para que se produzca una reforma constitucional y, sin embargo, él dice que ellos lo rechazan plenamente. El presidente del PLD precisó en el encuentro realizado en el Sheraton que a partir de hoy lunes solo quedarán 18 días hábiles hasta el 26 de julio, cuando culmina la actual legislatura. Consideró que para una modificación debe haber un debate nacional previo y además citó las encuestas en las que la mayoría de la población está en contra de la propuesta para permitir que el presidente Medina aspire nuevamente en el 2020. Dice él, venceremos en esta lucha y se abrirán nuevas perspectivas para seguir fortaleciendo el Estado social y democrático. Y además dice que nadie está por encima de las leyes hay que respetarlas y ellos creen que eso es un error, una equivocación y que ojalá que Dios los ilumine y deje de continuar el camino de la confrontación y el desorden. Y de lo que ellos están seguros es de que el pueblo no dará marcha atrás con la creación de empleos en cuanto a la construcción de escuelas y de estancias. Convulso el tema político en nuestro país y ahí teníamos imágenes de la Comisión Nacional Electoral, que realmente hay mucho que decir en torno a esto. Bueno, tenemos, al margen de esta noticia, tenemos que aplaudir nuestra labor, bueno, en cuanto a la mujer digo, porque Estados Unidos ha ganado el fútbol. El equipo femenino, estamos de enhorabuena, felicidades, chicas. Y luego Brasil, que ha conseguido su 9ª Copa América al derrotar 3 goles como 3 soles al único que pudo Perú conseguir. ¿Se necesita a Neymar? Pues la verdad es que todo Brasil dijo que no, porque se ganó sin él cuando todos pensaban. Realmente es un excelente jugador. Y les pasa mucho a las grandes estrellas. Son jugadores de forma individual brillantes, y lo son y lo ven, y ven la jugada y se anticipan, pero no siempre. Por eso hay veces que, por ejemplo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, verdaderos astros en el campo de juego, están mucho más acostumbrados cuando juegan con su equipo diario que cuando juegan con la selección, porque no es lo mismo, aunque sean inmensos jugadores. La estrella se lesionó y, lógicamente, pues, bueno, no pudo estar, pero realmente Everton, que cubrió el puesto de Neymar, fue uno de los ejes de la consagración en el estadio, ese gran estadio Maracaná, que es la casa sagrada del fútbol brasileño. Revelación del torneo, Everton anotó el primer gol, propició la falta para el penalti que cobró a los 20 minutos, ¿cómo es? Richarlison se llama, sí. ¡Ay, qué alegría! Yo iba con Brasil. Para sellar el 5º título ganado como locales. Autor del segundo gol y arquitecto de una asistencia de antología, Gabriel Jesús puso a sufrir a los brasileños cuando se hizo expulsar en el tramo final. Perú intentó rasguñar una igualdad pasajera cuando Paulo Guerrero convirtió el penalti en el último tramo del primer tiempo, pero no se pudo conseguir y disfrutamos mucho los amantes del soccer. Realmente disfrutamos este encuentro y, bueno, también Estados Unidos venció a Holanda en la conquista del Mundial. Las norteamericanas, ya sabes, que vencieron merecidamente a las europeas y obtuvieron su segundo título consecutivo. De aquí vamos a pasar a algo que estamos por celebrar en este lunes. No tiene por qué ser todo el jueves o el viernes. Los programas de celebración y mucho más frescos y así como con más tinte de fin de semana, porque hay que ponerle la mejor de las caras y la mejor de las sonrisas al lunes, a estos lunes calientes. ¿Han visto cómo está la calle? La calle está imposible. Parece que sale fuego del asfalto y tenemos que ponerle buen aire a través de, sobre todo, de la comunicación. En Puerto Plata se dio algo grandioso este fin de semana. Estuvo nuestro Armando Manzanero, sí, Armando Manzanero, deleitó en concierto a sus 84 años a todo Puerto Plata. Boleros únicos, realmente, bueno, fue algo como único. Me cuentan, solamente 5 músicos tuvo en la orquesta y no hacía falta más. Cuando él empezó con el tema inolvidable, creo que se venía abajo. El Blue Jack Star, el centro de convenciones de Playa Dorada, somos novios, nos amamos. El ciego,
Esta tarde vi llover, voy a apagar la luz para pensar en ti y contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. ¡Qué barbaridad! Huele a peligro, caballo viejo por debajo de la mesa. ¿Sabes una cosa? Sin ti, por amor, dormir contigo cuando el romance se va. Dormir contigo. ¡Ay, qué bella! Para realmente seguir ofreciéndonos ese carisma, ese talento, esas letras y ese México, que además lo lleva como nosotros en la piel, que hizo reír a los asistentes con sus anécdotas. Y que después de esto, pues también les podría hablar del éxito de Jerry Rivera, de La Laguna, pero yo no voy a decir nada, porque realmente vamos a hacer una pausa con esta belleza de voz y vamos a recibir a un hombre muy, muy interesante que nos va a contar
5:19 de esta tarde luminosa y estupenda de lunes, 8 de julio, que ya quiere irse julio también. Y no. Tenemos a alguien listo, alguien, lo consideramos, muchas personas que lo conocemos, elegante en su forma de responder, tiene la mesura suficiente para pensar su respuesta y no es de las personas que rápidamente, antes incluso de pensarlo, ya están contestando. Eso gana muchos puntos a la hora de tomar decisiones pensadas, que es cuando no se hierra. Y si se hace, por lo menos estaba decidido con el peso específico que cada uno debe de tomar sus decisiones. No en vano, tiene mucho peso específico en República Dominicana por muchos temas. Ustedes conocen perfectamente la personalidad y lo que representa en el sector privado don Juan Ignacio Espaillat, aparte vicepresidente de Frente Amplio. Y vamos a darle un poco una vuelta a todo lo que acontece en estos convulsos tiempos que estamos viviendo, que a cada minuto pasan cosas diferentes en política, en hidrocarburos, en la realidad, en todo, porque no es que comencemos el día con unas noticias que caducan y que sean un periódico de ayer, sino que durante el día se siguen, porque la actualidad no para, no la debemos ni la podemos parar, pero siempre hay gente que nos la hace llegar de una forma quizá directa, sencilla y concreta. Buenas tardes, don Juan Ignacio. Muy buenas tardes a los televidentes de este importante programa, el cual pues nosotros ya somos reincidentes aquí. Asiduos, ya le vi la anterior con nuestra compañera Loreni. A ver, ¿realmente podríamos decir que tenemos ahora mismo equidad, integración? ¿Se están enderezando los asuntos? ¿Somos un país democrático? Mire, la democracia es una posición filosófica que tiene un planteamiento ideal. Hay quienes en el accionar que no logran dar en la diana procuran decir que la democracia tiene sus realidades. La dominicana es una democracia que tiene sus realidades. Como todas. No cumple con los objetivos reales de que el ciudadano tenga la oportunidad de desarrollar la fortaleza que los principios de la democracia establecen. Y poco a poco en la República Dominicana hemos tenido una mecánica de gobiernos después primero del derrocamiento de Trujillo, luego de la Revolución de Abril, que se han querido presentar como democráticos y ya ha habido sus manejos. Los últimos que hemos tenido, podríamos decir que han mantenido una democracia de forma y poco a poco esa democracia de forma ha ido creando intereses y los intereses de cada uno de los actores que están en el gobierno terminan dándonos a nosotros una democracia legal. En la práctica, el dominicano no tiene esa democracia, porque al dominicano le imponen un gobernador, le imponen un fiscal que va a representar a la sociedad, pero la sociedad no lo elige. Le imponen una plataforma de jueces en la justicia que se va a un Consejo Nacional de la Magistratura que aparenta ser democrático y es un manejo porque de buenas a primeras, ayer teníamos la justicia de Leonel, hoy tenemos la justicia de Danilo, mañana tendremos, no sé, quién será el presidente. Entonces la democracia es un mito. Por lo tanto, yo puedo decirle que lo que hoy vivimos es una democracia legal, una democracia que termina siendo una dictadura legal de los intereses de los que estén gobernando. Y de buenas a primeras, usted como ciudadano o como ciudadana está obligado a jugar el papel que quiere el grupo que está en el gobierno, no el grupo que la sociedad demanda. Entonces, eso es lo que vivimos ahora mismo,
Vivimos en una democracia que es una dictadura legal. ¿Y qué salidas tenemos dignas? Necesariamente tenemos que buscar una salida electoral, porque cuando quisimos salir de Trujillo, los muchachos del año 1949 y los que volvieron luego, el grupo que volvió en el 59, no pudieron hacerlo e intentaron hacerlo por la fuerza. Eso define que los eventos del 1965 para restablecer la Constitución que se logró con el derrocamiento de los amigos de Trujillo fue que lo liquidaron, con esa lucha interna de intereses que ellos tenían, nos condujo a un gobierno como fue el del profesor Juan Bosch, que instituyó un ordenamiento donde el ciudadano tenía derechos reales, en una constitución. Y cuando quisimos volver a la constitución a la fuerza, tampoco pudimos hacerlo. Por lo tanto, esta democracia debemos reforzarla, procurando que sea en un proceso pacífico, legal y electoral. En ese quehacer, entonces tenemos una trampa, porque esa dictadura legal o esa democracia que es una dictadura legal también ha controlado los estamentos que controlan las elecciones y han creado códigos o leyes electorales y de partido que también entonces crean toda una dificultad que no le da paso a que los ciudadanos puedan libremente integrar sus deseos a las decisiones políticas que se tomen en el país. Pero ahí tenemos que ir poco a poco jugando a esos cambios y procurar que en el próximo certamen electoral se den las condiciones para provocar que se hagan las reformas constitucionales, no la que hoy se quiere hacer, las reformas constitucionales que fortalezcan la democracia y creen la condición de que una elección de un funcionario no es una patente de corso, no es un nombramiento a la fuerza por 4 años, sino que usted fue electo y si usted no cumple para lo que fue electo, con unas condiciones se puede revocar su condición de elección. O sea, la revocación de aquel que no cumple con lo que le prometió o lo que la sociedad quiso colocar como representante de la sociedad. Y yo no voy a plantearme que la democracia es el libertinaje de que todo el mundo pueda tomar decisiones. Solamente hay que recordar los episodios de la muerte de Cristo. Por ejemplo, si usted lee lo que pasó allá en el año 33, cuando crucificaron a Cristo, hubo una acción populista donde el juez le dijo al pueblo, ¿a quién usted quiere? Entonces, con una manipulación, para que dejaran en libertad, el pueblo eligió al ladrón y condenó a Jesucristo. Por lo tanto, las decisiones de Estado, de sociedad, no deben estar en manos del populismo. Así que la democracia representativa tiene su cuerpo. Ahora, su representación debe ser revocada cuando no se cumple. Fíjese cómo va el tema. Entonces, si nosotros logramos hacer esos cambios constitucionales para corregir todo lo que yo le describí anteriormente, de los fiscales, del gobernador, de los jueces, de la justicia, óigame, nosotros podemos llevar al pueblo a un estamento de democracia hacia lo que se aspira de la democracia de una sociedad, no lo que hoy tenemos. Entonces, su pregunta de que cuál es el tema de la democracia, entonces hoy yo termino diciéndole que esta es una democracia aparente y que en el fondo es una dictadura legal. Es lo que se está haciendo ilegal porque la ley así lo establece, pero es una dictadura, la dictadura de los intereses de los que están gobernando. Señor Espaillat, 2024, ¿quién cree usted que va a gobernar? Debe gobernar el que el pueblo elija. Y el pueblo quiere elegir aquel o aquellos que vayan a fortalecer esa democracia. Cuando los grupos de intereses quieren imponerse y forzar sus candidatos por los intereses que representan, la generalidad del pueblo eso no lo acepta. Así que la lucha que hoy se vive en los diferentes estamentos, por ejemplo en el PRM,
Hay una lucha del grupo de Hipólito, que se inscribió en el día de hoy. Y Luis también. Y Luis, que se está inscribiendo esta tarde. Son dos grupos de intereses. La lucha que tiene el PLD con el presidente Medina, que quiere quedarse por un tercer periodo, buscando un tercer periodo, o el caso de Lionel, que quiere retomar la presidencia en un cuarto periodo, son grupos de intereses. Tal vez ninguno de los cuatro son lo que la democracia que se puede fortalecer con ellos. Por lo tanto, el pueblo en el fondo quiere cambio, pero un cambio que permita realmente esta situación de que se transforme el orden constitucional no para favorecer a los grupos, sino para favorecer a la sociedad. Y eso sí lo está clamando el pueblo llano, que es manipulado por los intereses y por la propaganda y por el dominio predominante de la publicidad, pero la realidad es que no. Si usted va al fondo, la gente quiere una verdadera democracia, no quiere una dictadura, pero con un detalle muy importante. Curioso matiz. Yo tengo un estudio que me lo presentó Antonio Lara, un especialista en política que tiene un accionar en España y muchos países, el cual los estudios que ellos han hecho para la República Dominicana, desde el equipo que hoy ha estado impulsando Antonio Tavera Guzmán, ellos han hecho un estudio que definen que los ciudadanos de hoy, que están mejor comunicados, que tienen dominio de las redes, que son tan rápidas, más rápidas ya que los periódicos. No, antes de que pase la noticia. Ya más rápida que la televisión, sí, más rápido que todo, incluso. Más rápido que la radio. Ese ciudadano hoy tiene un concepto diferente de la representatividad, de la representación. Hoy él quiere representarse él. Según los estudios, la gente no quiere que lo representen. Esa democracia representativa, la cual yo defendí cuando hice el análisis de la injusticia que se cometió con ese gran líder que fue Jesucristo en el año 33, en el fondo ellos quieren representarse ellos. Ese es lo que corre hoy en el año 2019. El ciudadano informado, el ciudadano que está llegando y accesando, en el fondo quiere representarse él. Pero la modulación de un buen orden constitucional es que sí, que se represente él ante la comunicación, pero que la decisión se tome a partir de una representación capaz, no una representación de intereses. Y esa parte, tal vez es la parte más delicada que estamos tocando en la tarde de hoy, porque si los estudios dicen que la gente quiere representarse ella, está en juego la democracia representativa y caeríamos cómodamente en la democracia populista. Muy cómodamente. Que eso hay que tomar con pinza esa situación y no es impedirle que ellos puedan comunicarse y comunicar lo que quieren, porque esas redes lo permiten, pero siempre respetando con un orden la representación, la representatividad de un parlamento, de elegir los jueces para que juzguen, de tener funcionarios que nos representen, porque nadie puede, todo el pueblo no puede representarse a él mismo con todo, sino hay que tener a una gente. Pero entonces elegirlo, señalarlo y elegirlo con acierto, que fuese un actor que va a representar realmente, y si no lo hace, tener los mecanismos de revocarlo. Pudiéramos decir que una de las democracias más perfectas, la de Suecia, uno puede cómodamente, los suecos pueden, si alguien no cumple, juntar unas cuantas firmas, someterlo al organismo electoral a suplantar a ese rápido, que... ¿no? Sí, allí se hacen más de 10 elecciones al año. Muy rápido, sí. Ahí las estadísticas dicen que en Suecia se hacen 7, 8, 10, 12 elecciones al año. Correcto. Constantemente. Entonces, mire, así yo aspiraría a una así también, democracia. ¿verdad? Sí. Eso es lo que nosotros querríamos, acercarnos, porque realmente nosotros estamos hipotecados como país, señor Espaillat. Muy hipotecados. No han hipotecado por los intereses económicos. Muy tremendo. ¿Qué es? Óigame, usted se imagina cuánto se ha perdido de los recursos que pagamos los ciudadanos en situaciones que no deben de perderse. Irrecuperable ya, además. Y ya son irrecuperables. Claro.
Ahora bien, lo único que nosotros tenemos que luchar es luchar para garantizar que lo del porvenir no se siga perdiendo. Y ya lo del pasado, entonces sería una decisión democrática de la sociedad si lo juzga o lo persigue. Pero en realidad mi mayor esfuerzo estaría concentrado en procurar de que no nos sigan robando nuestros derechos ni nuestros recursos, como está sucediendo actualmente. En eso estamos. ¿Qué es frente? Te doy las gracias por dejar de hacer esta ponderación. Pero cómo no, da gusto. Casi en ningún sitio uno tiene oportunidad de poder plantear con los criterios y los principios que uno entiende que debe ser nuestra sociedad. Señor Espaillat, sin escucha no haríamos nada. Y la gente tiene como una obsesión por hablar ellos. No, es que usted es el que está haciendo el análisis. Y aprendemos permanentemente de cómo, casi cronológicamente, fíjese dónde nos hemos ido, al año 33, cómo, de qué manera usted nos trae hasta que se vea de una forma clara hacia dónde vamos o por lo menos dónde estamos, que no estamos en un buen sitio. Y que no sé realmente tampoco, aunque queramos saber, ¿sabemos a dónde vamos, por cierto? Vamos al desarrollo y al progreso, vamos a avanzar. Vamos al desarrollo. Sociedad, eso sí lo sabe, eso es consenso unánime, ¿no? La sociedad ha demostrado que busca solución a todos los retos que se le presentan. Y, por ejemplo, uno de los retos más difíciles que hay es el crecimiento poblacional. Porque hace 200 años atrás nosotros no teníamos más de 300, 450 millones de habitantes. Y como en 2 siglos, la Tierra tiene muchos años, 7.000 poblada, millones, ya casi. 7.200 millones. 7.200 millones de habitantes. Entonces la gente en el pasado decía, si hay un crecimiento, ¿con qué se va a alimentar la gente? Y se ha buscado alimento. Y no solamente que se ha buscado alimento, sino que se ha logrado aumentar el nivel de vida. Ordinariamente 2 siglos atrás, el promedio de vida era 40 y tantos años, tal vez 50 en algunos sitios donde había mejores condiciones de vida. Pero hoy ya en República Dominicana se habla de que tenemos un promedio de vida de 73 años. En Europa en 100. 90, en Estados Unidos un 92, 94 años. Exacto. Entonces, no solamente que le hemos encontrado alimento, sino que le hemos alargado la vida a la gente. Calidad de vida y calidad de muerte. Exacto. También. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que lo que nos espera a nosotros es seguir fortaleciendo y creando la comodidad y la estabilidad que la gente necesita y quiere. Necesita y quiere. Eso me da mucha satisfacción porque mucha gente entiende de que el que más necesita la sociedad es el médico, el doctor. Pero realmente la vida se ha alargado por la combinación del esfuerzo de los avances de la ingeniería. Entonces, si la ingeniería no hubiera avanzado y nos diera esta casa cómoda que hoy tenemos, que incluso creamos clima falso, con aires acondicionados, sí, falsos, sí, con una energía que ya el sol... La energía solar, energía eólica, domótica. Ya tú puedes tener las 24 horas del día luz. Antes no lo podíamos tener. O sea, fíjese cómo ha ido cambiando. El que quiera seguir activo aún en las noches puede seguirlo. En el pasado llegaba a las 7 de la noche y había que recogerse porque ya no había luz. Y con la vela poco podías estudiar. Podía incluso tener accidentes. Fíjese cómo ha ido, y todo se lo debemos a la ingeniería. Y si decimos cómo ha avanzado la medicina, gracias a las ingenierías, porque eso ha sido fundamental. Entonces, yo entiendo de que la sociedad va a seguir creciendo con la sinergia de todas las ciencias, de todas, teniendo siempre como puntera la ingeniería. Por ejemplo, hoy se habla del G5. Yo le decía a un amigo mío que estaba hablándome del G5, digo, mira, no te asombres, porque ahora las redes están avanzando, pero las cosas han avanzado a nivel tal que en el programa que tú tienes de televisión, tú podrás hablar con el televidente. Y vendrá un coche a recogerlo sin conductor. Sí, pero tú imaginas que con el G5, el que esté escuchando en el canal o en el sistema puede interaccionar contigo sin ningún tipo de limitación. Cierto. O sea, se van a ver los dos. Entonces, ¿quién va a dar eso? El G5. ¿Y qué es el G5? El
G5 es un avance tecnológico. Brutal, brutal. Es un avance basado en que los procesadores con los que manejamos el sistema de computadora, gracias a la nanotecnología, permite una velocidad tal que ya no hay condición que te limite, ya es casi instantáneo, en microsegundos todos, microsegundos. Entonces, da miedo. No. ¿No? No. Mira, le gusta. Debe hacernos sentir bien. Tecnológico. Mire, nosotros, la generación de nosotros, la mía, yo recuerdo que doña Quisqueya, que fue la que me alfabetizó a mí, ella tenía en el curso, yo estaba en primero atrasado, porque en esa época se hablaba de primero atrasado, un abaco que tú ponías la bolita para acá y ponías la bolita para allá. Esa era la computadora de la época. Fíjate, la computadora como era. Y mire, uno ha tenido que vivir del abaco, que fue parte de la educación de uno, a verse ya hablar con la Mac, con Siri. De la G5. De la G5. Y esto apenas es una generación, porque uno es una generación. Entonces, ¿cómo va avanzando el mundo? Y entonces yo creo que el mundo va avanzando firme. Lo único que tenemos que defender, que nadie nos robe nuestra libertad, ni nadie nos robe nuestra condición de tener una democracia realmente real. Eso sí tenemos que luchar. Qué bonito lo dice, qué bien lo explica. Tengo muchas ganas de hacerle un super cuestionario que me queda aquí y yo espero que no nos dejen solos. Así que les esperamos hasta ahora.
Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo no sé qué postula, qué persigue, qué engloba Frente Amplio, señor Espaillat. No lo conozco por dentro. Mire, el Frente Amplio hay que comenzar a hablar de él frente a esta pérdida de identidad y de democracia que hemos ido perdiendo. Yo soy empresario y yo me integro al Frente Amplio frente a la postura de defender la democracia como elemento principal. Y de buenas a primeras, cuando me acerco, puedo identificar que este partido es la unión de varias organizaciones revolucionarias y populares y de productores y de gente que ama la democracia que se han integrado a él en procura de lograr los cambios. Entonces, ya en el 2011, cuando nace el Frente Amplio, tiene ya sus años, 8 años, creamos la condición de avanzar, pero el clientelismo y la política que se genera en República Dominicana no lo ha permitido ese avance. De esa manera, sí hemos crecido en el puesto electoral. En el año 2016 ocupábamos el puesto número 22. Ya para este año 2020 vamos corriendo en el puesto número 11. Bueno. O sea, cortamos la mitad del espacio. Y en estas elecciones del 20 nosotros aspiramos a colocarnos entre los primeros partidos porque necesitamos que la sociedad pues asimile o canalice sus aspiraciones, su criterio frente a estas ideas. En él puedo decirte que hay organizaciones populares, sociales, económicas, hay sectores religiosos, sindicales, en todos los aspectos de defensa de los derechos humanos. Hay toda una gama de sectores con criterio y conciencia que conforman el Frente Amplio. Vamos desde organizaciones muy populares como el Falpo, pasamos por los derechos humanos, corremos a través de FENATRADO, de los sindicatos de los choferes, que son parte de, sus dirigentes son parte de nosotros. En definitiva, hay una situación de empresarios, que también hay empresarios que están siendo planteados desde nuestra plataforma política para terciar en estas elecciones. En definitiva, es una condición de principio del nacimiento del mismo de crear una franquicia electoral que pudiera el pueblo expresarse, o los sectores del pueblo, económicos, políticos, sociales, expresarse a través de esa franquicia política. Y ahí, por eso hay ese abanico de actores. Hay algunos que se declaran de derecha entre nosotros, otros se declaran de izquierda, algunos plantean que son de centro. En definitiva, hay una gama, pero los principios del partido son principios en defensa de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad. Amalgama de gente que se unen en un criterio donde estará contemplado la tasa de desempleo, que estamos en un 39%. No. Es terrible. Es gravísimo. No. Hacemos la expresión como de sonrisa, pero es por no llorar, porque son unas cifras muy graves, señor Espaillat. Casi un 40%. Esos son los motores de la delincuencia. Casi la mitad, exacto. Esa es la génesis. Son los motores de la delincuencia. Sí, señor. Entonces, a ver qué hacemos con eso, porque esa es la realidad que tenemos. Así es. En la calle y con esas edades. Entonces, yo no sé cómo se podría atajar esto. Imagínense que, por ejemplo, yo no sé si usted encuentra criterios, muchos como el suyo. ¿Usted encuentra gente que piensa como Sí, la juventud de hoy piensa mucho. ¿Sí? Lo único que a la juventud se le tiene marginada. Todo el mundo habla de que la juventud hay que darle espacio, pero la juventud no encuentra el espacio. Pero, ¿qué habría que hacer? Integrar a la sociedad a estos procesos, pero previamente tenemos que darle al orden constitucional del país la estructura para
fortalecer la democracia como elemento fundamental. Y yo creo que estas elecciones del 20 son una oportunidad, porque vimos las elecciones del 12. Millennials, hay un montón para votar. Así es. Vimos las elecciones del 16 que se impuso. Aquí tenemos el privilegio que hay que ganar con la mitad más uno. Sí. Y vimos como en el 16 se impuso, ya fuese por manejo de los escáneres o de lo que fuera, de un solo sopetón. Lo vimos en el 12, cómo se impuso con un solo sopetón, de un solo golpe, una sola vuelta. Vimos cómo se generó en el 2008 con un solo sopetón. Y así vamos en el 2004, que se gana de un solo golpe. Vimos en el 2000 cómo se ganó de un solo golpe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a irnos ahora al 96, que se gana con una segunda vuelta, pero previo una reforma constitucional que fueron importantes para ir avanzando. ¿Por qué se logró esa reforma constitucional? Porque había una condición de que para un sector ganar necesitaba el apoyo de los otros. Y fue en una segunda vuelta que se decidió ese proceso electoral. Entonces, en el 20 parece ser que vamos, después desde el año 2000... Pero podría ser una posibilidad, otra segunda vuelta. Ahí voy. Eso. Desde el año 2006, que fue que hubo una segunda vuelta, de 96, a hoy que estamos en el 2020, que vamos para el 2020, han pasado 24 años y la democracia ha sido secuestrada. Por lo tanto, a nosotros nos cae muy bien una segunda vuelta. Claro. Porque esa segunda vuelta va a para permitir negociar que los sectores que tienen posiciones sanas van a recibir ofertas económicas, de puestos, de mil cosas, pero se va a imponer necesariamente las corrientes para hacer los cambios constitucionales que fortalezcan la democracia. Entonces nosotros pudiéramos fortalecer la democracia en el 20, pero teniendo una segunda vuelta, de forma tal que aquel que se gane la voluntad del pueblo es porque lo haga bajo un compromiso de la transformación constitucional que la sociedad necesita. Mire cómo estamos en un momento muy, muy dinámico, muy importante. El grupo de Leonel quiere volver al gobierno para hacer lo que ellos hicieron. El grupo de Danilo quiere quedarse para hacer lo que ellos están haciendo. Los grupos del PRM quieren ir al gobierno para distribuirse el botín del gobierno. Pero nosotros, los Frente Amplistas, estamos procurando, y el pueblo consciente, que tiene criterio como clase política con principio, estamos procurando entonces que vayamos a las elecciones, a una segunda vuelta, con compromisos. No con repartidera de cargos, no para que Juan Ignacio te vamos a poner en tal puesto, fulanito te vamos a poner en tal sin carguillo. No. Vamos a un acuerdo donde vayamos a hacer las transformaciones que fortalezcan la democracia para de aquí del 20 en adelante continuar un camino de cambio. El cambio que la gente quiere, porque la gente cree, se vende la idea de que el cambio es cambiar de cara. Y no es así, es cambiar de política de la sociedad. No es de cara. No he podido, habría que tenerlo en España hay veces que hacemos maratones. Yo hice 24 horas de los Beatles. Habría que hacer 24 horas Espaillat, porque no os ha hablado nada de la forma de bajar los combustibles, que yo me quería meter en esta situación, la reforma de la Constitución, las alternativas, pero ha explicado... La reelección lo está bajando los combustibles. ¿La reelección qué? La reelección está bajando los combustibles. Sí. ¿Afecta al gobierno entonces? Bueno, afecta a la economía. Afecta a la economía mucho. ¿Ve? No podemos. Es que tenemos que invitarlo otro día. Señoras, señores, muchísimas gracias, señor Espaillat. Ha sido un placer tenerlo. Hemos aprendido mucho con su exposición y nosotros les esperamos mañana. Carmen Borja, un placer. Cuídense.